Buenas noches, máster y compañeras. Somos el grupo número 3, integrados por Karina Gualacata, Mary Gualacata, Laura Quiñones, Teresa Mina y quien les habla, Yanina Glu. Mi grupo tendrá el gusto de presentar la obra Las cruces sobre el agua, una de las novelas más importantes de la literatura ecuatoriana, escrita por Joaquín Gallegos Lara. A lo largo de nuestra exposición, analizaremos los aspectos más relevantes de esta obra, como su contexto histórico y social, los personajes principales, los temas que aborda y su importancia de la literatura nacional. Además, explicaremos el enfoque teórico que sustenta nuestro análisis y las principales conclusiones. Esperamos que la información presentada sea clara, interesante y contribuya a una mejor comprensión de esta destacada novela. A continuación, les estaré hablando un poco sobre sobre el enfoque histórico, teórico de la novela Las cruces sobre el agua. Se fundamenta en el estudio de la literatura como un reflejo de la realidad social, histórica y política de Ecuador a inicios del siglo XX. La obra no solo narra una historia de ficción, sino que también denuncia las condiciones de pobreza, explotación e injusticia que vivían los trabajadores, especialmente durante los acontecimientos de la masacre del 15 de noviembre de 1922 en Guayaquil. Desde la perspectiva, pues, del realismo social, la novela representa la manera objetiva de la vida de las clases populares, mostrando las dificultades, las luchas y aspiraciones. Los personajes pertenecen principalmente al sector obrero y reflejan las condiciones de desigualdad que existían en la sociedad ecuatoriana. Este enfoque permite comprender cómo la literatura puede convertirse en un instrumento para denunciar las injusticias sociales y promover la conciencia colectiva. En la siguiente diapositiva vemos las principales coordenadas teóricas que sustentan el análisis de la novela. Como primero tenemos el realismo socialista y la literatura de compromiso. También constituye una base muy importante al análisis de la obra. Joaquín Gallegos Lara asume un papel de escritor comprometido con la realidad de su pueblo, utilizando la novela para defender los derechos de los trabajadores y cuestionar el abuso del poder de las autoridades y de los grupos económicos dominantes. Su propósito fue más allá del entretenimiento. Buscaba sensibilizar al lector frente a los problemas sociales. Otro fundamento teórico, pues, de la sociología de la literatura, que estudia la relación entre las obras literarias y el contexto social en el que fue producida. Desde este enfoque, Las cruces sobre el agua es entendida como un testimonio de la realidad ecuatoriana de aquella época, ya que refleja las condiciones económicas, políticas y culturales que dieron origen al conflicto entre obreros, entre el sector obrero y el sector de poder. El segundo tenemos sociología de la literatura y el enfoque marxista. Este enfoque permite analizar la lucha de las clases que se presentan en la novela. La historia muestra el enfrentamiento entre los trabajadores quienes exigían mejores condiciones laborales y salarios justos, y la clase dominante que controlaba pues el poder económico y político. Esta perspectiva evidenciaba la desigualdad social y explica cómo la explotación laboral generaba conflictos que desembocaban a protestas sociales en aquella época. En el tercero tenemos sociolingüística y teoría de la enunciación. Este aporte, esto aporta al análisis y al estudiar el lenguaje utilizado por aquellos personajes. Joaquín Gallegos Lara emplea expresiones populares y propias de los sectores humildes de Guayaquil, lo que le otorga algo de autenticidad a aquella narración y permite comprender la identidad cultural y social de los personajes. Por otra parte, la teoría de la enunciación analiza lo que es la voz del narrador y la manera en que se presentan los hechos. El narrador adoptó una postura crítica frente a las injusticias sociales, orientando al lector a hacer una reflexión sobre las causas y consecuencias de la violencia y la desigualdad.
finalmente tenemos las teorías de la memoria colectiva y el testimonio. Esta teoría nos explica la importancia de la novela como una obra que conserva el recuerdo de un hecho histórico trascendental para el Ecuador. Esta narración mantiene viva la memoria de las víctimas de la masacre obrera y contribuye a preservar la identidad histórica del país, convirtiéndose en un testimonio literario de la lucha por la justicia y los derechos de los trabajadores, ya que en ese tiempo no tenían aquellos. A continuación, mi siguiente compañera. Buenas noches, compañeras. Buenas noches, máster. El tema que me ha tocado a mí exponer es sobre la integración de las macrohabilidades de la lengua. La integración de las macrohabilidades de la lengua tenemos la siguiente: el escuchar, el hablar, el leer, escribir. Al estudiar la novela Las cruces sobre el agua de Joaquín Gallego Lara, esto nos permite un análisis literario, una experiencia de aprendizaje crítico, reflexivo y vivencial sobre esta historia ecuatoriana. ¿Cómo podemos nosotros desarrollar en el aula estas 4 macrohabilidades? La primera que tenemos es leer. Leer es el punto de partida, es decir, esto implica la comprensión de la estructura de la obra, el análisis del contexto histórico. Muy bien, una vez los estudiantes leen de forma comprensiva para identificar el lenguaje popular, el realismo social y la denuncia contra la explotación laboral. Como segundo punto tenemos el hablar. El hablar se fomenta a través del debate, el diálogo reflexivo. Este también nos permite que los estudiantes expresen sus opiniones sobre temas como la injusticia social, la lucha de clases sociales, la desigualdad y el rol de los movimientos sindicales. Como tercer punto tenemos el escuchar. Hay un análisis activo. El escuchar se desarrolla mediante el análisis de la novela Las cruces sobre el agua, en debates orales, ponencias o foros. Aquí es muy importante que el estudiante tenga una postura, argumentar con sus compañeros. Eso es esencial en este debate. Y como último punto tenemos el escribir. Escribir se concreta en la producción de ¿qué? De textos creativos, argumentativos a partir de la novela. Los alumnos pueden desarrollar ensayos críticos con un final alternativo para la historia. A continuación, mi compañera sigue con el tema. Objetivo de la estrategia. Desarrollar en los estudiantes de octavo año de educación básica una comprensión crítica y profunda de la obra Las cruces sobre el agua, mediante el proceso de la prelectura, lectura activa y postlectura, fomentando así la reflexión, el análisis y la discusión sobre los temas y los personajes de la obra. Temas de las estrategias. El rescate de la memoria histórica a través de los ojos de Alfredo y Alfonso, porque articula perfectamente el contenido de las 3 lecturas, en donde esto permite que los estudiantes de octavo año no vean el libro como un texto viejo o aburrido, sino que como un puente para descubrir un secreto del pasado de su propio país. Tipología del texto. Las cruces sobre el agua es un texto escrito por Joaquín Gallegos Lara en el año de 1946. Pertenece a la tipología narrativa, en donde es una novela de realismo social y testimonio histórico que utiliza un tono de denuncia política y sociológica, donde la tipología es de género literario narrativo, como anteriormente lo mencionó la compañera, donde
Este texto rechaza la idealización y muestra la realidad cruda de las clases populares, la pobreza, la precariedad y la explotación laboral. Y no solo cuenta una historia, sino que documenta y protesta contra la masacre de los obreros del 15 de noviembre de 1922, donde el ejército masacró a miles de trabajadores en huelga y arrojó sus cuerpos al río Guaya. De allí nace el título Las cruces sobre el agua, en donde por costumbre empezaron a lanzar flores y cruces al río en honor a los asesinados. Esta tipología se enfoca en la urbe, detallando las calles, transvía y la transición del Guayaquil hacia la modernidad, empleando un lenguaje popular, modismos locales y un registro popular coloquial para reflejar auténticamente la voz del pueblo guayaquileño. Y a la vez, esta obra resalta la lucha de la masacre obrera por la defensa de sus derechos y la dignidad humana. A continuación, la compañera. Les presentamos nuestra planificación microcurricular para la asignatura de Lengua y Literatura en octavo año de Educación General Básica. El tema central de esta propuesta es el rescate de la memoria histórica a través de los ojos de Alfredo y Alfonso, tomando como eje pedagógico la obra literaria Las cruces sobre el agua de Joaquín Gallegos Lara. Nuestro objetivo principal en esta planificación es reconocer las ventajas y beneficios de la cultura escrita, la misma que ha aportado en diferentes momentos históricos y en diversos contextos de la vida social, cultural y académica, para enriquecer la concepción personal sobre el mundo. Para lograr esto, hemos estructurado la siguiente planificación, la misma que está con el proceso didáctico, en las tres fases fundamentales de la lectura. La fase de prelectura, en la cual iniciamos analizando la portada y el título de la obra, activando los conocimientos previos e investigando el contexto histórico del Guayaquil de inicios del siglo XX. La siguiente fase, que es la lectura, en la cual realizamos lecturas guiadas por capítulos donde los alumnos subrayan las ideas principales, analizan la evolución de los personajes e identifican las injusticias sociales de la época. Tenemos la fase de la prelectura y la producción textual, en la cual promovemos el pensamiento crítico mediante debates sobre la vigencia de los derechos laborales, así como la redacción creativa en formatos como ensayos cortos, diarios de personajes o cartas dirigidas a las autoridades desde la perspectiva de un obrero. Tenemos también la expresión oral y la evaluación. Finalmente, potenciamos el desarrollo de la oralidad y el trabajo colaborativo a través de dramatizaciones de escenas claves, exposiciones, mesas redondas y la elaboración de un mural escolar. También lo vamos a evaluar mediante la observación directa del desempeño del estudiante. El instrumento de evaluación será mediante una rúbrica analítica, las mismas que nos garantizarán que el estudiante no solo comprenda el texto, sino que también reflexione sobre su impacto en la identidad histórica y social. Eso es todo. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Bueno, dentro de este cuadro podemos observar actividades de análisis, comprensión y construcción textual que las podemos realizar con los estudiantes de octavo de básica.
Dentro de estas etapas, preparatoria, etapa de análisis o textualización y etapa posterior. En la oralidad, con los estudiantes se puede realizar lluvia de ideas, debates introductorios para saber lo que conocen acerca de las huelgas obreras en el Ecuador o la masacre del 15 de noviembre de 1922. Se puede también exponer de manera verbal hipótesis sobre el destino de los protagonistas Alfredo Baldión y Alfonso Cortés a medida que avanzan los capítulos. Se puede realizar un debate en clase o un foro abierto analizando el impacto social de la obra y la vigencia de los derechos laborales en la actualidad. Dentro de la habilidad escucha, los estudiantes van a escuchar con atención un podcast, un audio o explicación del docente sobre la biografía de Joaquín Gallegos Lara y el contexto de Guayaquil en los años 20. También se puede escuchar activamente los argumentos de los compañeros durante las lecturas compartidas o dramatizadas de fragmentos claves de la novela. Escuchar las conclusiones de los diferentes grupos de trabajo y la retroalimentación final del docente sobre el análisis de la obra. Dentro de la habilidad lectura se puede leer la sinopsis de la obra, los títulos y los datos de la portada para anticipar los temas principales del libro. Posteriormente se puede realizar una lectura comprensiva, individual o grupal, identificando ideas principales, personajes, regionalismos y el clímax de la masacre en el río. También se puede releer fragmentos específicos o citas clave seleccionadas para argumentar ensayos críticos o comentarios de texto sobre la obra. Dentro de la escritura se puede realizar en el cuaderno un breve párrafo con expectativas personales que se siente frente a la lectura de la novela. Se puede elaborar organizadores gráficos como mapas conceptuales o cuadros comparativos, tomar apuntes sobre la estructura interna del relato mientras se lee. Escribir un ensayo crítico, una reseña literaria o un final alternativo de la novela basándose en los componentes de la construcción textual de los textos analizados. En las conclusiones sobre la novela se enmarca en la corriente del materialismo histórico y el realismo social, concluyendo que la historia se rige por la lucha de las clases y las condiciones materiales de existencia, y no por ideas abstractas. A través de la masacre obrera del 15 de noviembre de 1922, la obra plantea una postura filosófica militante donde el determinismo de la miseria no solo pueden romperse mediante la conciencia colectiva y la acción revolucionaria, convirtiendo el sacrificio de los trabajadores en un hito dialéctico. Finalmente rechaza el idealismo burgués para proponer una estética cruda basada en la realidad del suburbio, donde el símbolo de las cruces sobre el río Guayas funciona como un imperativo moral de memoria histórica que mantiene abierta la contradicción social y la necesidad de justicia. Ahí podemos observar las referencias de donde obtuvimos la información de esta novela, los anexos, también estamos ahí. Muchísimas gracias, ha sido la participación del grupo número 3.